Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi maestro de vida, mi maestra de vida? ¿Cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, solamente vas a encontrar lo que es en la descripción de cada video un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Por los mensajes de YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Empezamos, Géminis. Vamos a ver qué me dice el oráculo para vosotros, cariño. Yo estoy feliz, estoy contento de darte lo que es tu lectura. Dice, la regeneración. El número 46 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Esta cartita, mi querido Géminis, fíjate muy bien. Yo siempre lo explico, ¿vale? Me gusta que vosotros sean muy visuales también. Si tú te das cuenta, aquí el terreno es como volcanoso, como que hay lava, hay fuego, corazón. Pero sin embargo, ves cómo empieza a brotar, cómo empieza a crecer lo que es un pequeño tronco y está saliendo lo que es sus ramitas, inclusive flores, cariño. Y aquí está predominando mucho lo que es el color azul, la sabiduría, la inteligencia, mi querido Géminis. Siento, corazón, que quizás de repente muchos de vosotros en estos momentos están pasando algo muy trágico, algo muy fuerte lo que es en su vida. Pero sin embargo, como tú eres Géminis y ya también tu signo representa lo que es la comunicación, representa lo que es el pensamiento, el arte, cariño, siento que todos vosotros que en estos momentos están pasando por una situación negativa, tú de una forma inteligente vas a encontrar solución a este problema, cariño. Tu historia no está terminada, corazón. Muchos de vosotros ya van a empezar a surgir como el ave fénix desde su ceniza, ¿vale? Porque yo siento, Géminis, que muchos de vosotros ya están pensando, ya están reflexionando, ya están meditando cómo hacer para salir de este problema, corazón. Y eso me encanta. Eso me encanta de ti, cariño, porque tienes esa energía, esa vitalidad, porque no dices, bueno, ya perdí la guerra y me voy a quedar sentado, sentada. No, tú buscas soluciones, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, siento que hay una regeneración, siento que hay una reconstrucción, siento que hay una sanación, cariño. Géminis, nosotros, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios, corazón, ¿vale? Nosotros también podemos sanar el universo, la naturaleza, cariño, lo tenemos todo, todo, corazón. Tú saca cuenta, Géminis. En nuestros antepasados, ¿acaso había de repente tantos índices de cáncer, de Alzheimer, de enfermedades negativas? No había, corazón. ¿Por qué? Porque la alimentación era diferente también. Porque el ritmo de vida era diferente. Porque no estábamos todo el día pegados a lo que es en el celular. Entonces, todo era distinto, era como que más tranquilo, vivíamos de repente lo que es el momento, no nos estresábamos, no íbamos a 1000 por hora. Cariño, recuerda que el estrés es la madre de todas las enfermedades. Recuerda también que todo lo que nosotros de repente comemos, cariño, también nos afecta lo que es a nuestro templo, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, mi querido Géminis, no está diseñado para productos químicos o artificiales, corazón. Nuestro cuerpo está diseñado para poder alimentarnos de lo que nos da la naturaleza. Entre más orgánico sea todo, cariño, mucho mejor. Porque ahora inclusive los productos que nos venden ahora, cariño, tiene fertilizantes y muchas cosas. Envasado. La bolsa esta, si tú pudieras tener lo que es tu huertito, si tú mismo de repente podrías sembrar, cosechar, sería perfecto, cariño. Si tienes ese lujo, ese privilegio de vivir fuera de la ciudad, en un pueblo, y tienes un pedacito de terreno, cariño, eres rico, eres rica, corazón, porque tienes ahí la tierra para ti. Cariño, ¿vale? En cambio, nosotros que vivimos de repente lo que es en una ciudad tan cosmopolita como Barcelona o capitales grandes, en la cual solamente nos tenemos que mover lo que es en nuestro departamento,
no somos tan privilegiados como ustedes, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, para aquellos que tienen la naturaleza a su favor, aprovéchalo. Aprovéchalo, cariño. Ay, no, Richard, yo no puedo comer azúcar blanca. Ay, por Dios, corazón. Haces bien, ¿vale? Yo no puedo comer azúcar rubia. Haces bien, corazón. Porque todos esos productos tienen cosas artificiales. Traten de comer cosas naturales, para que puedas sanar lo que es tu templo, mi querido Géminis, ¿vale? Todo lo que nosotros nos metemos por la boca, cariño, revisa muy bien. Revisa muy bien, cariño, ¿vale? Porque puede ser que sea un producto que tenga mucho químico, puede ser un producto que a lo mejor de repente, cariño, no ha estado libre lo que es en la naturaleza, esos invernaderos que los alimentos ahora están lo que es en invernaderos, cariño, no tienen esos nutrientes. La lectura bonus, mi querido Géminis, no solamente están hechos para yo decirte que viene Pepe Lucho o que vas a ser millonaria. La lectura bonus es para que encuentres sentidos a tu vida, cariño, y también para que te nutras de información. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Te voy a sacar primero lo que es signos, ¿vale? O carta guía. Luego voy a invocar a los ángeles. Te voy a enseñar un truco, Géminis, para que tú puedas saber. Hay muchas señales, pero te voy a dar una señal. Si tú quieres que te haga un video para que vosotros sepan si hay un ángel en tu casa o un arcángel, cariño, me lo dice, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer una práctica aquí. Vamos a hacer una práctica. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del mundo, cariño. Todo lo que tú empieces a hacer, corazón, tenlo por seguro que te va a llevar lo que es al éxito. A mí de esa energía me dicen que tú tienes la suerte a tu favor. Solamente es que tú reconozcas las oportunidades. Solamente es de que tú estés observador y observadora, mi querido Géminis, ¿vale? A veces estamos tan estresados, tan estresadas con nuestras cosas que dejamos pasar las oportunidades. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, también hay una situación que a lo mejor de repente te estaba estresando y ya me guío con el oráculo, cariño, se termina, se cierra ese ciclo, porque la carta del mundo nos dice, se cierra ciclos, mi querido Géminis. Muy bien, puede ser que estás lidiando con un Virgo, Libra, otra vez Virgo, Leo y cierras con un Aries. Te enseño las cartas, cariño. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales de una vez. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La letra Q, la letra S, la letra C, la letra Q, otra vez, cariño. La letra R, uy, por Dios, a ver, al revés lo voy a hacer. La letra H, uno más. La letra R y S, ya está, corazón, ya está. Vale, mi querido Géminis, mira. Voy a hacer primero lo que es con el sonido de las campanas, porque los ángeles siempre su vibración también está relacionado con las campanas, ¿vale, cariño? Los ángeles, los arcángeles. Yo voy a hacer 3 sonidos, tómate el tiempo que tú quieras, cariño, pero yo lo voy a hacer máximo lo que es en 1 minuto, lo que es estar lo que es en una pausa, ¿vale? A la tercera campanada, o a lo mejor de repente, ni bien yo haga la campanada, dime qué tipo de aroma, qué tipo de olor sientes tú. Si tú me dices, Richard, no he sentido ningún aroma, pues entonces en el video que voy a preparar, si tú me lo pides, te voy a decir las otras señales, ¿vale? Recuerda, si tú sientes una aroma, vamos a suponer a chocolate como con menta, cariño, nos están hablando de tus ángeles de la guarda, ¿vale? Si tú sientes ese tipo de aroma. De chocolate con menta. A mí me encanta el helado de chocolate con menta. Entonces son de tus ángeles de la guarda, ese aroma. Si tú sientes una aroma, un olor que es a flores, cariño, cualquier tipo de flores o un olor aflorado, son de tus arcángeles, corazón, ¿vale? De tus arcángeles. Entonces, vamos a hacerlo. Trata de estar relajado y relajada, corazón. Hay muchas señales que si tú me lo pides, yo lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a estar mencionando en todos los signos.
Trata de estar relajado, relajada. Si estás conduciendo, cuando llegues a casa lo puedes volver a hacer también, ¿vale? Lo puedes volver a ver el video. No te preocupes, cariño. A la hora que tú puedas, pero trata de estar relajado, relajada. Si tú me dices, Richard, solamente he seguido viendo el video, no he podido estar relajado, ¿lo puedo volver a ver? Sí, hazlo también, corazón, ¿vale? Empezamos. Vamos a llamar a los arcángeles y a los ángeles. Vamos a llamar a los arcángeles y a los ángeles. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, por favor. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Ángeles y arcángeles, ángeles y arcángeles, ángeles y arcángeles, que se manifiesten lo que es en tu vida, Géminis, en tu ambiente. Que Dios Universo me ayude. Primera campanada, relájate. Segunda campanada, relájate. Respira profundo, Géminis. Bota. Respira profundo. Bota. Y respira normal. Siente el aroma. ¿Qué aroma llega a tu fosa nasales? Otra vez, Géminis. Tercera campanada. Vas a respirar profundo. Vas a botar y vas a empezar a respirar normal. Y vas a sentir un aroma. Tercera campanada. Yo particularmente, cuando he hecho la tercera respiración, de respirar profundo, yo he sentido lo que es un aroma a flores, ¿vale? A flores. Entonces, quiere decir que en esta lectura, o aquí en mi casa, cariño, hay arcángeles. Arcángeles, a flores, yo he sentido. Tú practica esto. Mira, hazlo así. Vas a respirar profundamente, vas a soltar el aire, cariño, y luego respira de una forma normal. Puede ser que cuando tú estás aspirando todo ese aire, lo vas a sentir, porque yo lo he sentido cuando he expirado en la tercera vez. Mira así. Ahora respira normal. Muy bien, corazón. Yo lo he sentido solamente una vez, ¿vale? El olor. En la tercera campanada que yo he hecho cuando he respirado profundo, yo he sentido el aroma a flores, cariño. Luego ya no lo he podido sentir ya. Esto puede ser que también te pase a ti, cariño. Tú practica, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no tengo esas campanadas, pues entonces, cariño, vas a mirar lo que es el video otra vez y lo practicas, ¿vale? Si te has dado cuenta, doy lo que es un tiempo, entonces en ese tiempo tú puedes practicar. Yo lo que voy a hacer, ya que sabe los pasos, solamente voy a hacer la campanada, tú sigue los pasos para que no te desconcentres con mi voz, ¿vale? Voy a dar lo que es un minuto de margen en cada campanada, voy a contar. Ahora, voy a hacer 3 campanadas y tú respira profundamente como te he enseñado, luego respira normal. En cualquiera de esas respiraciones o en la respiración normal, la aroma que tú sientas. Puede ser de repente de chocolate con menta, que son de tus ángeles de la guarda, y si es un aroma floral, son de tus arcángeles. Lo vamos a hacer, ¿vale? Primera campanada, yo no voy a hablar nada, la segunda tampoco, la tercera tampoco.
Muy bien, corazón. En la primera campanada he sentido otra vez el aroma de rosas, cariño. En esta lectura hay arcángeles. Muy bien. Tú practícalo, ¿vale? Practícalo. Si tú me dices, Richard, quiero que me des todas las señales. Yo hago otro video especialmente de las señales. Hay muchas señales para que tú puedas reconocer si en tu casa hay ángeles o arcángeles, cariño, ¿vale? O si a lo mejor de repente hay una energía negativa también. Lo podemos hacer. Y ahora sigo sintiendo el olor a rosas. A rosas, pero muy fuerte, cariño, muy fuerte, muy fuerte. Muy bien. Si sientes una forma como de euforia, como de calor, Richard, en vez de sentir lo que es el olor de rosa, estoy sintiendo como calor en mi cuerpo. Es una señal también. Es una señal. Por eso dime si tú quieres que te haga un video. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Es muy importante esto, Géminis. Es muy importante, corazón, que tú sepas reconocer. Vamos a ver una carta guía, una carta de consejo para Géminis. Una carta guía, una carta de consejo para Géminis. Vamos a ver qué nos quieren decir. Sigo sintiendo el olor a rosas. Vamos a ver, corazón. La carta de la Torre me dice: siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros o quieres superar algo o estás trabajando por un proyecto, por un negocio, o quieres posiblemente que tengas estabilidad con la familia. Puede ser para el futuro, puede ser para los tuyos, etcétera, etcétera. Yo siento, Géminis, que tú estás trabajando mucho para un proyecto, para un negocio familiar, para tu entorno, para tu casa también, ¿vale? A pesar que tienes la Torre. Vamos a continuar. La carta también del 6 de espadas, cariño. Siento que muchos de vosotros, corazón, están poniendo toda su energía, están pidiendo a Dios y al universo para poder lograr un propósito en tu vida. Puede ser proyecto, puede ser comunicación, puede ser contacto, etcétera, etcétera, ¿vale? Estás poniendo de tu parte. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del carro. Y la carta también del 4 de copas. Últimamente también, mi querido Géminis, es como que tu intuición te quiere decir algo. Tienes que hacer caso de tu intuición. Y a lo mejor de repente tienes algún tipo de sueño, puede ser que te llegan lo que es imágenes, números repetitivos, y te preguntas por qué te está pasando esto. ¿Por qué de repente sueñas con una persona? ¿Por qué de repente se repiten números repetitivos? ¿Por qué tu intuición te dice algo? Tienes que hacer caso de las señales. Tú en estos momentos, corazón, es como que no entiendes el porqué de esta situación, porque reflexionas, meditas, etcétera, etcétera. Esta situación, mi querido Géminis, también está relacionado con este proyecto que tú quieres lograr en tu vida o por lo que tú estás luchando, cariño, ¿vale? El otro mensaje también, Géminis, que te puedo decir, puede ser que muchos de vosotros están tratando de buscar respuestas. ¿Por qué este personaje cambió? ¿Por qué esta persona no te habla? ¿Por qué esta persona te bloqueó? ¿Por qué esta persona no se pone en contacto? Tú estás buscando respuestas, mi querido Géminis, y posiblemente las respuestas ya lo estás obteniendo a través de la intuición, a través de los sueños, a través de las señales de una forma general. Entonces, tienes que hacer caso a las señales. Te enseño las cartitas, cariño. Te enseño las cartitas, corazón de melón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice otro oráculo. Que Dios Universo me ayude. 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 Géminis. Me dicen, naturaleza. Justo es que es increíble. Es increíble que tu lectura es tan espiritual. Tu lectura es tan mágico, Géminis, que yo mismo me sorprendo. ¿Te acuerdas que al empezar la lectura te estaba diciendo, Richard, Géminis, todo lo que nosotros nos llevemos a la boca, ¿vale? Tienes que ver que sea lo más natural, lo más natural. Porque no vaya a ser, Géminis, que haya un grupo de ustedes, a pesar que yo no hablo de salud, cariño, no vaya a ser que haya un grupo de ustedes que me dice, Richard, me siento mal, estoy cansado, estoy cansada, tengo mucho estrés, se me cae el cabello, estoy engordando, también puede ser del estrés, cariño. Algo que está relacionado con tu salud, con tu estado anímico. Entonces,
Tranquilamente, mi querido Géminis, esto está pasando. ¿Por qué? Porque no estás entrando en contacto con la naturaleza, cariño. No lo estás haciendo. Yo te recomiendo, Géminis, y lo vuelvo a repetir muchas veces. Muchas veces, cariño. El diseño de Dios, nuestra imagen, cariño, es perfecto. ¿Acaso Dios nos trajo en este mundo con zapatos? No, no. ¿Acaso Dios nos trajo en este mundo con ropa? No, corazón. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en contacto con la naturaleza. Cariño, ¿acaso los animales llevan botas? Entonces, yo sé que es muy difícil cambiar esto porque mira, Richard, mis pies no están acostumbrados a lo que es al calor del suelo y yo te entiendo, a las piedritas, a las espinas y yo te entiendo. Yo te entiendo porque a mí también me cuesta, pero si tú quieres, mi querido Géminis, recargarte de buena energía, de buena vibra, sentir la presencia de los ángeles, de los arcángeles, de Papá Dios, cariño, vete a un parque. Si vive lo que es en el campo, quítate los zapatos, al menos camina un poquito o en tierra húmeda. ¿Para qué? Para que puedas descargar toda esa energía negativa que llevas en tu mundo. Tienes que hacer tierra, mi querido Géminis, ¿vale? Trata de abrazar lo que es un árbol. Trata de salir de ese bullicio de la ciudad. Vete a un pueblo con la familia, vete al campo con la familia, corazón. Y vas a ver que cuando vuelvas a tu casa vas a estar recargado y recargada de energía. Vas a estar así, cariño. Trata de tener siempre en casa un árbol, una planta. Aunque tú me digas, Richard, vivo en un edificio muy alto, pues te compras una maceta con una plantita y lo pones lo que es en tu balcón. No, Richard, en mi balcón está mi hamaca, está mi piscina. Cariño, es muy importante que tengas una planta en tu casa, en tu balcón. Llénate de plantas, cariño, y eso te va a cambiar tu estado de ánimo. Si estás deprimido, si estás deprimida, te va a cambiar tu estado de ánimo. Géminis, ¿vale? Siento un Virgo, no vaya a ser que te lo haya mencionado sin querer. Si es así, está muy fuerte esta energía aquí. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, trata de nutrirte con cosas naturales, trata de desconectar, trata de entrar en contacto contigo. La lectura bono no solamente está para hablar de Pepe Lucho o de la Lupe, es para que tú evoluciones más y más, cariño. Recuerda que la felicidad es una decisión. Recuerda, cariño, que lo tenemos todo, ¿vale? Todo. Es muy importante esto. Siento también, Géminis, siento que muchos de ustedes podrían ser grandes, no, la palabra puede ser chamanes, ¿no? Como chamanes, o personas que conocen de la sanación con las plantas naturales, cariño, naturales. Siento que tú tienes un don muy especial. ¿Quién te dice a ti, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente, yo qué sé, pones una tienda de productos naturales o haces curaciones con productos naturales, cariño? ¿Acaso cuando hace 300 años atrás, 400 años atrás, acaso había lo que es la ciencia de ahora? Pero sin embargo, la humanidad, aquí estamos, cariño. ¿Por qué? Porque utilizaban productos naturales. Entonces, yo siento, Géminis, que muchos de vosotros tienen ese don, cariño, de la sanación natural. Estoy sintiendo el olor a rosas. Lo estoy sintiendo. Aquí hay un ángel. Aquí hay un ángel, mi querido Géminis. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano? ¿Qué me quieren decir el tarot arcano? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos. Tenemos lo que es la carta también del 9 de espadas. La carta del paje de espadas. Y la carta del 7 de pentáculos. Vale. Ay, mi querido Géminis, sinceramente, mira que muchas veces te condenan como una persona muy negativa, muy mala, muy cascabel, muy víbora, ¿vale? Pero no es así, no es así. Mi querido Géminis, yo sé que no te voy a hacer cambiar, es por demás, no te voy a hacer cambiar yo en esa parte, no te voy a hacer cambiar. Pero solo te lo recuerdo, ¿vale? Solo te lo recuerdo. Siento, mi querido Géminis, que tú, lo poco que tienes o lo mucho que tú tienes, lo compartes con todos,
cariño. Lo compartes con tu familia, lo compartes con tus hijos, lo compartes con personas que no conoces. Eres un ser de luz, cariño. Eres un ángel reencarnado en esta tierra con este cuerpo que tú tienes, ¿vale? El cuerpo humano. Pero mi querido Géminis, corazón, también tienes que guardar un poquito para ti, cariño. Porque si no, cariño, ¿cómo vas a tener fuerza para seguir apoyando a los demás? Porque yo lo que veo aquí, entregas tanto, mi querido Géminis, que luego estás preocupado y preocupada cómo llegar a fin de mes, cómo comprar de repente tu medicina, cómo cubrir tus gastos. Géminis, es muy importante que también guardes un poquito para ti. Yo lo que siento, Géminis, que tú me dices, Richard, he hecho tanto por ellos, he apoyado tanto a una persona, puede ser pareja, puede ser amigos, etcétera, etcétera. Puede ser que has prestado dinero sin desconfiar, cariño, ¿vale? Lo has hecho de buena fe, de buena fe. Pero mira esta carta, corazón. En estos momentos a lo mejor no te devuelven lo que es ese dinero, a lo mejor de repente esa persona se hace la loca, se hace loco, tú necesitas que te apoyen ellos, pero sin embargo te ignora, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta del paje de espadas que me están diciendo, no te preocupes corazón, porque tus buenas obras, papá Dios lo está viendo, ¿vale? Sé que es duro esto. Porque tú me dices, Richard, yo le he dado todo, le he prestado lo que es un dinero, le he estado apoyando lo que es económicamente. Inclusive, yo no digo que tú seas rica, cariño, ni rico, pero sin embargo tú estás haciendo mucho por los demás. Personas que tú conoces, ¿vale? O personas extrañas también. Pero siento como que te has llevado algún tipo de decepción o estás un poco decepcionado o decepcionada de esta situación, ¿vale? Yo lo que veo, Géminis, tranquilo, tranquila, porque vas a empezar a cosechar frutos, cariño. Siento que papá Dios dice, no se puede quedar esto así. Le voy a recompensar a Géminis porque Géminis tiene lo que es un buen corazón y Géminis todavía tiene que seguir apoyando a muchas más personas. Cariño, el que una persona te pague mal no quiere decir que los demás van a ser así. Pero siempre, siempre, mi querido Géminis, guarda un poquito para ti, por favor, Géminis. Guarda un poquito para ti, porque corazón, yo entiendo que tengas un corazón enorme, no te cabe en el pecho, se te sale por la boca, pero tienes que guardar un poquito para ti, ¿vale? Piensa también lo que es en tu futuro, corazón. Es esto, solo como consejo, pero Dios te va a recompensar. A ti no te va a faltar que comer, cariño. Ya verás que por algún lado va a entrar lo que es un poquito de dinero, un poquito de ayuda. ¿Vale, cariño? Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Respuesta en el tarot egipcio, porque luego me dice, Richard, no has hecho respuesta en el tarot egipcio. Gracias por recordármelo, cariño. Que Dios Universo me ayude. Dime si quieres que te haga un video mostrando las señales, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mira, la carta de la templanza casi sale, Los Ángeles. Géminis, Géminis, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Voy a ver si está bien. Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo, corazón. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Aries, cariño. Veo que te siguen lo que es elemento fuego mucho. Ya lo veo ya. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir para solteros y solteras? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Ay, mi querido Géminis, yo siento que tú no eres de este mundo, corazón. Yo siento que tú eres especial. Solteros y solteras. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, están lo que es en una encrucijada de tomar lo que es una decisión. Tienes que tomar una decisión. Siento que el karma llega. Siento que hay una persona que también
llega a tu vida por destino, me dicen. La carta de la rueda también. Siento que esta persona, Géminis, posiblemente no es una persona que está en tu zona de confort. No, es una persona que a lo mejor tiene que desplazarse, tiene que viajar de otra ciudad, de otro pueblo, de otro país también, o de otro continente, ¿vale? Solteros y solteras, pero veo que este chico o esta chica llega a lo que es a tu vida por destino, me dicen. Llega por destino. Vamos a continuar. Esta persona tranquilamente también puede ser de elemento tierra o elemento aire, ¿vale? Vosotros se van a conocer lo que es en una reunión, o puede ser de repente algo relacionado con el trabajo, o tú cuando estás de vacaciones, ¿vale? Perdón, me he atorado, son las energías. Un poquito de agua, chicos. Eso me pasa porque respiro con la boca. Richard, ¿por qué respiras con la boca? Porque yo no respiro, tengo un problema en la nariz, cariño, me tienen que operar. Es en julio, ¿vale? Ya falta poco. Entonces, mi querido Géminis, yo continúo. Así me conoces mis defectos y mis virtudes. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros con esta persona se van a conocer, creo que en una reunión, puede ser lo que es un centro comercial, pero no me dicen tu zona de confort. No, o tú estás de viaje o esta persona de repente está de paso, pero vosotros va a ser como verse, Géminis, y va a haber un flechazo entre ustedes. Va a haber un flechazo, ¿vale? Porque fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, aquí están haciendo como una danza, cariño. Y aquí abajo está el símbolo del infinito. Entonces, esta persona dice, desde que yo me encontré con Géminis, desde que conocí a Géminis, esta persona no deja de pensarte, no deja de recordarte, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del mundo. Siento, mi querido Géminis, que esta persona viene lo que es a tu vida por destino. Veo un compromiso, cariño. Un compromiso. Si tú me dices, Richard, yo no creo en el amor a distancia. Vamos a suponer que tú me dices, yo no creo lo que es en amor a distancia. Siento que con esta persona la situación va a ser diferente. Te vas a sentir bien, te vas a sentir a gusto. Siento que me dice, Richard, me voy a dar lo que es una oportunidad. Si este chico o esta chica está de paso y se tiene que quedar lo que es en su país, o tú en tu país, tu ciudad o tu pueblo, veo que vosotros van a encontrar la manera de poder coincidir, de poder llegar otra vez, cariño, ¿vale? Entonces, estás destinado, destinada a estar con una persona que no es de tu sitio, cariño, no es de tu zona de confort. No es. Entonces, veo que con esta persona, cariño, llega lo que es a tu vida por destino. Solteros y solteras, da igual la edad que tú tengas. A lo mejor tú me dices, Richard, no creo que esta lectura sea para mí porque yo tengo 60 años, pero estoy soltero, estoy soltera. Cariño, ¿qué pasa? ¿Que solamente los niñatos y las niñatas de 20 años pueden tener enamorados? Cariño, tú también, 60, 70, 80, 90, 100. Mientras puedas, cariño, adelante, adelante. Esta lectura abarca para todas las edades. Tú tienes que tomar solamente lo que es tuyo, corazón, ¿vale? Para todas las edades. Si tienes 100 años, pues 100 años, corazón, ¿vale? Es esto, cariño. Siento, solteros y solteras, amor a distancia. Vamos a continuar, vamos a ver qué nos quieren decir. Un mensaje también del tarot urbano. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Esta carta. Corazón, te noto, mi querido Géminis, que vas a estar proyectándote a futuro, proyectándote a negocios, o a lo mejor de repente estás hablando con una persona de un proyecto, de un negocio, etcétera, etcétera. Porque aquí sale lo que es un cocinero profesional, mira, un chef, como yo, cariño, un chef. Richard, ¿tú eres chef? Sí, cariño, yo estudio cocina en Barcelona. Yo he estudiado cocina lo que es en Barcelona. He estudiado lo que es también electricidad, he estudiado también lo que es diseño, he estudiado también lo que es computación, cariño. ¿Qué más he estudiado? Es que estudié tantas cosas, ya me he olvidado. He estudiado también lo que es refrigeración, he estudiado también lo que es energía renovable. ¿Qué más? Es que a mí me gusta mucho este punto, ¿vale? Programador también de computación, también corazón, también estudio programador. Es que yo tengo como 50 títulos, creo, no te miento,
Si tú quieres un día, Richard, a ver, tanto hablas que has estudiado, papelito manda, enséñame los títulos. Pues vale, cariño, yo te hago un video enseñando todos los títulos que tengo. Yo lo tengo aquí en Barcelona, corazón, lo homologué. Pero no lo he ejercido ya, lo he ejercido solamente en Perú. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Te noto lo que es en un proyecto, cariño, ¿vale? Te noto en un proyecto, te noto lo que es en un sueño, etcétera, etcétera. Vamos a ver, corazón. También estudié lo que es catalán, pero solamente hasta el nivel B, idioma de catalán. Inglés también estudié lo que es solamente lo básico, ¿vale? Bueno, y el castellano, que ya me lo sé. Muy bien. Soy trilingüe, soy trilingüe. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe. Corazón. Por eso yo siempre digo, chicos, vosotros tienen que tener plan A, plan B, plan C, corazón. Yo amo YouTube. Me encanta YouTube, cariño. Es el trabajo que yo tengo con YouTube, te puedo decir que es el mejor trabajo que he hecho en mi vida, ¿vale? Todos los demás trabajos me han encantado, pero con YouTube me siento como pececito en el agua. Pero yo sé que si a lo mejor de repente algún día vosotros me dicen, Richard, ya no te voy a ver, Richard, ¿vale? No te quiero en mi vida. Pues yo qué sé, me iré a trabajar de electricista, de mantenimiento, en un restaurante, en un hotel. Yo qué sé, cariño, a mí no se me caen los guantes. Si tengo que trabajar de limpieza, también trabajo de limpieza. Muy bien, vamos a ver, corazón, las características. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, me dice, ¿vale? Puede ser un Capricornio, un Tauro o un Virgo. Esta persona tiene rasgos mulatos o tiene de repente lo que es orígenes mulatos. Esta persona también es una persona que se cuida mucho su aspecto físico. Me dicen que es mayor de 40 años, pero tuve tomando lo que es tuyo porque a lo mejor me dice Richard, mi machete, mi cucaracha, cariño, tiene 20 años. Pues ya está, tú toma lo que es tuyo. O tú de repente vives apartado de la ciudad o esta persona vive apartado de la ciudad también. Vamos a continuar. A pesar que a veces se porta un poco frío o fría, este chico o esta chica siempre te piensa, siempre te recuerda. La Sota de Oro me dice, para muchos de vosotros, otra vez, elemento tierra. Te encanta la tierra, mi querido Géminis. Esta persona posiblemente tú lo estás conociendo en un centro deportivo. Vosotros quizás practican lo que es el mismo deporte. Vosotros de repente trabajan en la misma empresa, el mismo negocio, etcétera, etcétera. Veo que actualmente vosotros están lo que es en un lugar donde el clima es un poco fresco. No está haciendo calor como Barcelona, pero tú ve tomando lo que es tuyo, cariño. A lo mejor me dice Richard, cumple las características, pero hace calor. Pues ya está. Me dice, la carta del 6 de copas. ¿Tienes un recuerdo, mi querido Géminis, algo relacionado con la infancia, con tu infancia o con una criatura, cariño? Yo desde aquí, mi querido Géminis, te envío lo que es un fuerte abrazo de oso. Te consuelo, mi querido Géminis, porque siento que muchos de vosotros posiblemente han tenido lo que es la pérdida de algún familiar menor de edad, ¿vale? Un besito, corazón, todo va a estar bien, pero te lo tenía que decir porque la energía está aquí. Siempre te preguntas cómo hubiera sido de repente su vida, siempre te preguntas cómo hubiera sido de repente si hubiera sido madre, si hubiera sido padre, etcétera, etcétera. Es un niño, corazón. Aunque, ¿cómo te puedo decir? Siento que esa energía puede ser que tú lo sientes como un niño, ¿vale? Quizá de repente porque tú lo proteges, pero también puede ser que ya sea una persona que haya tenido 20 años, 30 años, 40 años también, pero es un niño, ¿vale? De niño, o este niño, el cabello lo tenía o castaño, o medio rojizo, o rubio también puede ser, el cabello, aunque luego de repente con el tiempo se haya vuelto el cabello moreno. Yo cuando nací Géminis tenía el cabello rojo, aunque no lo creas, como Shakira en sus inicios, cariño. Tenía el cabello rojo, mi abuelo siempre me lo dice, ¿vale? Parecía yo que sea una zanahoria, corazón. Pero luego se ha ido volviendo moreno, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, mi querido Géminis. Me dicen,
Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Te vas a encontrar con una persona por destino. Llega una persona a tu vida por destino. Almas gemelas, cariño. Veo que hay un contraste de piel aquí. Puede ser que tú seas muy blanca, muy blanco, la otra persona morena, trigueño o trigueña o viceversa también. Y siento, corazón, que es tu complemento, tu media naranja, cariño. ¡Ay, me encanta! Van a ser una pareja preciosa, una pareja perfecta, mi querido Géminis. Vas a ser la envidia de la Lupe y de Francisco. Tenemos lo que es la carta también del 9 de oros. Elemento tierra. A ti te sigue elemento tierra, Géminis. Te encantan los Capricornios, los Tauros y los Virgos. Me dice... Posiblemente también, muchos de vosotros, mi querido Géminis, te va a llamar la atención una persona que trabaja algo relacionado con productos naturales. Aquí lo llaman herboristería, cariño. A lo mejor vende, yo qué sé, tecito, manzanilla, medicina natural, miel de abeja, yo qué sé, cariño, ¿vale? Todo lo que sea ecológico, corazón. Siento que con esta persona como que te vas a sentir bien. O a lo mejor de repente cuando tú vas a un lugar de esto, vas a conocer una persona que te va a llamar la atención. No es necesario ni de que tú hables con él o con ella. Simplemente la energía lo vas a sentir, cariño. Las almas se reconocen, aunque a lo mejor de repente vosotros en el presente no, pero las almas se reconocen. Esta persona tiene lo que es una sonrisa muy agradable. Es una persona que puede ser blanca, trigueño, mulato o mulata. Da igual, corazón. Es una persona que tiene una intuición muy elevada. Siento, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente tú lo vas a estar soñando o recordando a esta persona, ¿vale? Richard, no sé qué pasa, ¿por qué lo llevo en mi mente, Richard? No sé, es muy especial. Claro, cariño, porque es tu alma gemela. Otra cosa que vosotros, pues lo que es en el presente no se reconocen, pero es tu alma gemela. Te voy a sacar un mensaje de los ángeles porque siento que esta lectura es muy espiritual, cariño. Vamos a ver, mensaje de los ángeles. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Corazón, dime si quieres que te haga el video cómo reconocer si hay un ángel o un arcángel o un ser de luz en tu casa, cariño. Dímelo, ¿vale? Y yo te voy a hacer el video. Posiblemente lo cuelgo el sábado, porque los sábados son videos especiales. Dice, 4 de agua. Perder una ocasión, insatisfacción o aburrimiento. Abre los ojos y procura localizar nuevas oportunidades, mi querido Géminis. ¿Ves? ¿Qué te decía al principio? Muchos de vosotros van a empezar otra vez desde cero, cariño. Vas a resurgir como el ave fénix. Ya estás pensando, reflexionando cómo solucionar lo que es un problema. Muchos de ustedes a lo mejor van a perder algo para que pueda entrar algo nuevo, lo que es a tu vida, corazón. Gracias, cariño. Espero que te guste esta lectura, cariño. Me encanta hacer lecturas contigo. Apóyame compartiendo el video, cariño, para que el canal siga creciendo. O si conoces a un famoso, enséñalo a mi canal. Te quiero, Géminis. Un besote y sé feliz, mi ángel terrenal.